El Renacimiento, que quiere decir volver a nacer, fue como un despertar muy grande en la historia de la humanidad. Este tiempo, que fue desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, unió la Edad Media con los tiempos modernos. Europa salió de un largo sueño, aceptando ideas nuevas y conocimientos que se habían olvidado. El espíritu de los tiempos antiguos, de Grecia y Roma, volvió a nacer. Se celebraba lo que las personas podían lograr y su inteligencia. Los sabios y los artistas buscaron inspiración en la antigua Grecia y Roma. Esto era muy diferente a la Edad Media, donde la fe era el centro de todo. Fue como abrir un cofre lleno de sabiduría olvidada, y eso dio muchísimas ganas de crear y de aprender cosas nuevas. Ahí se plantaron las primeras ideas del pensamiento moderno, las que luego nos llevaron a la Ilustración y a la Revolución Científica. El mundo parecía más grande, más complicado, pero también más abierto para que lo entendiéramos. Este cambio fue muy fuerte y rápido, y puso las bases del mundo en el que vivimos hoy. El Renacimiento preparó el escenario para cambios enormes en el arte, la ciencia y cómo vivía la gente. El arte se volvió increíblemente real y expresaba muchas emociones. La forma de gobernar también cambió y los países empezaron a tener gobiernos más centrales. Nuevas tecnologías transformaron el comercio, la forma de hacer la guerra y cómo se compartía la información. Nació una nueva forma de pensar que valoraba mucho observar, razonar y lo que la gente vivía y experimentaba. La forma tan complicada en que estaba organizada la sociedad en la Edad Media, conocida como feudalismo, empezó a deshacerse durante el Renacimiento. El poder, que antes tenían los señores de cada lugar, empezó a perder fuerza. Los campesinos, llamados siervos, encontraron maneras de ser más libres yéndose a vivir a los pueblos y las ciudades. Una nueva clase social, la burguesía, que eran comerciantes y gente de negocios, se hizo muy importante. Las ciudades se convirtieron en lugares llenos de comercio y nuevas ideas, y empezaron a competir con los nobles que vivían en el campo. Los reyes comenzaron a juntar el poder en sus manos, creando países más grandes y unidos, como Inglaterra, Francia y España. Así nacieron reinos más grandes, con gobiernos centrales más fuertes y ejércitos para todo el país. Este proceso preparó el camino para los países modernos que conocemos hoy. Las nuevas formas de organizar la sociedad ofrecían más oportunidades para que la gente cambiara su situación, aunque todavía no era igual para todos. El comercio y el dinero se volvieron cada vez más importantes. El Renacimiento fue una época de cambios muy grandes en la política y en cómo se organizaba la gente. En la Italia del Renacimiento, un hombre llamado Nicolás Maquiavelo observaba con mucha atención el complicado mundo de la política. Su libro, El Príncipe, fue algo totalmente diferente a lo que se había pensado antes sobre cómo gobernar. Maquiavelo decía que un gobernante debía ser práctico y estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener seguro su estado. Él separó la política de lo que se consideraba bueno o malo tradicionalmente, y también de la religión. Una de sus ideas principales se puede resumir en la frase: el fin justifica los medios. La influencia de Maquiavelo en cómo se piensa sobre política ha sido enorme y todavía dura. Él describió la política tal como era, no como debería ser. Durante el Renacimiento, la fe y la razón empezaron a conversar más entre ellas. Al volver a descubrir las ideas de los filósofos antiguos, se creó un nuevo ambiente para pensar. Los pensadores usaron la razón para tratar de entender el mundo natural y la sociedad. La Iglesia Católica pasó por una crisis. La gente no confiaba tanto en su autoridad. Entonces, la Reforma Protestante apareció y cuestionó ideas muy importantes de la doctrina católica. Como respuesta, la Contrarreforma buscó reformar la Iglesia Católica y defender sus ideas. El mapa religioso de Europa cambió para siempre. En el mero centro del Renacimiento estaba el humanismo, una forma de pensar que se enfocaba en lo que los seres humanos podían lograr y en sus capacidades. El humanismo celebraba la dignidad de las personas, su creatividad y su inteligencia. Sabios como Petrarca y Erasmo encontraron y estudiaron de nuevo textos muy antiguos. Se le dio mucha importancia a estudiar cosas como la gramática, la poesía, la historia, la filosofía moral y el arte de hablar bien.
El humanismo transformó los libros y el arte, haciéndolos más fáciles de entender para la gente y más parecidos a la realidad. Artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel dibujaban y esculpían el cuerpo humano con una precisión y una belleza increíbles. El humanismo animó a la gente a pensar por sí misma, a hacerse preguntas y le dio más importancia al individuo. También ayudó a que la gente viera la vida de una forma un poco menos centrada en la religión. El humanismo despertó de nuevo el espíritu de las personas, llenándolo de curiosidad y de ganas de entender cuál es nuestro lugar en el universo. El Renacimiento fue una época de inventos tecnológicos buenísimos. La pólvora, por ejemplo, cambió las guerras, dando más ventaja a los reyes y ayudándoles a tener más poder. La imprenta, que desarrolló Johannes Gutenberg, revolucionó la forma en que se compartía el conocimiento. Los libros se volvieron mucho más fáciles de conseguir, y esto ayudó a que más gente aprendiera a leer y a que las nuevas ideas se extendieran súper rápido. La brújula magnética permitió a los exploradores europeos hacer viajes muy largos y atrevidos por mar. Personajes como Colón y Magallanes hicieron que el mundo que se conocía fuera mucho más grande. Estos descubrimientos trajeron muchas riquezas y recursos nuevos a Europa. Lo que se creía saber sobre el mapa del mundo se vino abajo, y hubo que pensar de nuevo cómo era el planeta. Los horizontes de la humanidad se expandieron muchísimo. La revolución científica significó un cambio gigante en cómo entendíamos el mundo natural. Nicolás Copérnico propuso un sistema donde el Sol era el centro del universo y no la Tierra, como se creía antes. Johannes Kepler encontró las leyes que explican cómo se mueven los planetas. Galileo Galilei, con su telescopio, hizo observaciones que apoyaban la idea de Copérnico. Giordano Bruno llegó a decir que el universo podría ser infinito, con muchísimos soles y mundos como el nuestro. Y Sir Isaac Newton, con su libro Principia Mathematica, unió las leyes que gobiernan el movimiento de las cosas en el cielo y en la tierra. Se empezó a pensar que el universo funcionaba con leyes exactas que podíamos descubrir. La humanidad, por fin, podía empezar a entender cómo funcionaba el cosmos. La revolución científica trajo una nueva forma de entender la ciencia. La vieja idea de que la Tierra era el centro del universo dejó paso a una visión del mundo como si fuera una gran máquina. Se empezó a ver el universo como una máquina enorme y muy complicada que funcionaba con leyes fijas. Se empezó a dar mucha importancia a las cosas que se podían ver y tocar, y a las pruebas que se podían demostrar. Los científicos se enfocaron en describir cómo pasaban las cosas, basándose en lo que observaban y en las pruebas que tenían. Las matemáticas se volvieron súper importantes para la nueva ciencia. Galileo dijo que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Los científicos buscaban describir las leyes de la naturaleza usando ecuaciones matemáticas muy precisas. Medir las cosas se volvió fundamental. Esta nueva forma de ver la ciencia dio una base muy sólida para investigar y descubrir. Y de hecho, sigue siendo la base de mucha de la ciencia que tenemos hoy. Con esta nueva forma de entender la ciencia, se necesitó también un nuevo método científico, una nueva manera de investigar. Francis Bacon fue un gran defensor del empirismo, que es aprender de lo que vemos y experimentamos. Bacon decía que era muy importante observar con sistema, hacer experimentos controlados y tratar de no dejarse llevar por las ideas que uno ya tenía. René Descartes, por otro lado, le dio mucha importancia a la razón, a la lógica deductiva, que es partir de una idea general para entender casos más pequeños, y a los principios de las matemáticas. El método científico combinó estas dos formas de pensar, el empirismo de Bacon y el racionalismo de Descartes, que se basa en la razón. Galileo Galilei, por ejemplo, combinó la observación, los experimentos y el análisis con matemáticas. El método científico consistía en proponer ideas o hipótesis, ponerlas a prueba con experimentos y medir bien los resultados. El Renacimiento y la Revolución Científica transformaron por completo el conocimiento humano y la sociedad. Pusieron las bases para la ciencia y la tecnología que tenemos en nuestros días. Los ecos de este gran despertar siguen dando forma a nuestro mundo todavía hoy.